Buenas tardes, compañeros, compañeras. Damos inicio a este nuevo seminario Luria del programa Delfín con la compañera Mónica Pastrana. De mi parte, un par de comentarios con respecto al seminario Luria anterior y precisamente también teniendo en cuenta, ¿no?, lo que vimos la sesión anterior con Vygotsky. En el caso de Luria, veíamos una propuesta materialista en alguna aplicación de la teoría del reflejo de Lenin, donde se nos decía que la sensación es un modo de conectar al cuerpo humano con el mundo, obteniendo información, señales valiosas para la supervivencia a partir de órganos de los sentidos, con sensores como los de la retina, el tímpano, igual teniendo en cuenta, ¿no?, el tema de la percepción interior como parte de aquello, ¿no?, que se da en la construcción de un primer acceso del ser humano hacia el mundo y hacia su propio cuerpo, ¿no? Entonces, con la sensación, de hecho, se evidenciaba que teníamos trazos de señales de información del mundo exterior, interior, como qué temperatura, el color, la textura. Con todo esto se estaba apuntando precisamente a estructuras materiales como estos órganos de los sentidos, receptores dentro de las vísceras del cuerpo, zonas en este caso ya neuronales, cerebrales como el tallo, el sistema límbico, las cortezas primarias y por supuesto también mentando, ¿no?, zonas motoras, en todo momento teniendo en cuenta el Luria como materialista y como dialéctico, ¿no?, en alguna recepción de nuevo, ¿no?, de la teoría del reflejo de Lenin, de lo que esto tiene su arraigo en la dialéctica de Hegel, ¿no?, como para evidenciar el acoplamiento de la sensación a una conducta motora. Lo que quedaba pendiente en este seminario era trabajar el tema de la percepción, donde digamos de estos trazos de señales del mundo exterior se pueden construir ya objetos completos, ¿no?, objetos y situaciones enteras, más allá, reitero, ¿no?, de estos trazos fundamentales como colores, temperatura, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Después igual comentar lo que tiene que ver con esta lectura sobre el desarrollo del lenguaje en niños normales y oligofrénicos, ¿no?, que a final de cuentas el desarrollo infantil en la concepción de Vygotsky y de Luria tiene el destino de equipar a los niños con el lenguaje que se usa en el mundo adulto, esto siendo interiorizado por los niños, teniendo que ver con un posible manejo, ¿no?, tanto de signos como de herramientas para la resolución de problemas prácticos de navegación ambiental o de resolución igual de algún problema práctico que ponen los entrenadores, ¿no? Entonces, que los niños puedan usar signos y herramientas para navegar por el mundo, aprender a final de cuentas, ¿no?, por cuenta propia, nuevos conceptos, nuevas reglas, nuevas prácticas y conductas, ¿no?, de equipar a los niños con el habla articulada y precisamente con la capacidad de vincular la conducta, digamos, verbal con la conducta motriz. Entonces, bueno, toda esta línea de desarrollo infantil que veíamos en el seminario Vygotsky, acá seguiría operando. Y en ese sentido, adelantaría por ahí un concepto interesante que encontré en estas lecturas adicionales, ¿no?, sobre Vygotsky, Luria y el uso de signos en niños, ¿no?, que precisamente se puede interpretar un concepto, digamos, fundamental, incluso mínimo, ¿no?, de libertad como una emancipación del presente, precisamente por medio del lenguaje y del uso de herramientas, ¿no? A final de cuentas, poder equipar a los niños con esta herramienta lingüística para que ellos mismos puedan seguir aprendiendo, ¿no? Eso sería libertad para Vygotsky y Luria en un sentido mínimo, ¿no? Que los niños por medio del uso del lenguaje puedan seguir aprendiendo a comunicarse con otros seres humanos y a implementar diversas conductas prácticas para cumplir fines en común con otros seres humanos. Entonces, bueno, se encuentran toda serie de temas, ¿no?, sobre, digamos, funciones cognitivas superiores como el uso de ese lenguaje articulado,
la realización de la voluntad por medio de este uso lingüístico, ¿no? Como líneas a final de cuentas que conectarían el desarrollo infantil ya con, digamos, la cognición adulta. Y justo dejo sobre la mesa, ¿no? Un tema ahorita que va a comentar la compañera Mónica, ¿no? Sobre cómo hay un modelo sui generis aquí de psicopatología, que a final de cuentas tendría que ver con esto, ¿no? Retrasos, déficits o de alguna manera que llegan algunos niños más lento a esta capacidad de uso del lenguaje articulado y de poderse insertar de manera lingüística en una comunidad humana, ¿no? Entonces, bueno, que es psicopatología en este caso, ¿no? Es algo que vamos a comentar a partir del texto de Luria. Bueno, esto sería todo de mi parte. Adelante, Moni, te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Pues primero les quería comentar que las dudas y eso podríamos dejarlas al final, los comentarios, porque a veces, bueno, hay algunas partes que no se van entendiendo en las primeras secciones y al final de manera muy corta lo resuelve, pero si quieren dialogarlo sería ya hasta el final. Pues bueno, vamos a comenzar. El texto es el papel del lenguaje en la formación de conexiones temporales y la regulación del comportamiento en niños normales y oligofrénicos. Bueno, aquí puse unos datos biográficos cortos de nuestro autor, Alexander Luria, que nació en Kazán en 1902. Bueno, ahí me comí, pero falleció en Moscú en 1977. Fue un neurólogo soviético considerado uno de los pioneros de la neuropsicología actual. Realizó sus estudios en la Universidad de Kazán como psicólogo y sus primeros acercamientos a la psicología fueron a través de Freud y el psicoanálisis. Después la abandonó al sentirse cautivado por los estudios experimentales de Pavlov y posteriormente estudió al lado de Vygotsky, iniciando así su interés por el desarrollo del lenguaje. Bueno, el texto a exponer, ya les comenté el título, y forma parte del libro Psicología y Pedagogía, que recopila una serie de ensayos de Luria, de Lontev y de Vygotsky. Se encuentran, este ensayo se encuentra en la primera parte del libro y es el último capítulo de esta sección. Ok. Al inicio del texto se aclara que es un ensayo tomado de un libro dedicado a los enseñantes de las escuelas especiales y a cuantos se ocupan del diagnóstico y cuidado de los niños oligofrénicos, pues le quiere dar una importancia bastante relevante a la escuela, que la compara con la vida misma, porque es un poderoso factor formativo y sería grave infravalorar esta influencia formativa y pensar que las capacidades innatas determinan inevitablemente el futuro del niño y las capacidades que algunos encuentran para aprender se deben a un nivel bajo de capacidades innatas. No niega que entre los niños que experimentan dificultades hay algunos a los que les resulta especialmente difícil seguir el programa de estudios y que pese a los esfuerzos de los enseñantes son incapaces de hacer progresos en la adquisición de las nociones y hábitos necesarios. Estos niños se distinguen desde el principio y no consiguen asimilar el programa, comprender nociones, entender las explicaciones de la enseñanza entre otras características. Este retraso es evidente sobre todo cuando se empieza a enseñar nociones más abstractas. Dice que un examen psicológico de estos niños demuestra que sus procesos mentales tienen características anormales y al estudiar la historia de su desarrollo suele descubrirse que en el periodo prenatal o en los primeros meses de vida han sufrido trastornos cerebrales que provocan un desarrollo absolutamente anormal. Y luego menciona que todas las deficiencias de comportamiento se deben a trastornos que han determinado la aparición de malformaciones cerebrales y por consiguiente han ocasionado serios defectos en la actividad mental. Después, en la primera sección, que tiene como título La función fundamental del lenguaje, comienza que para describir las características de los procesos nerviosos superiores que surgen en el desarrollo del lenguaje y los cambios que sobrellevan en la organización del comportamiento,
dice que es útil comparar el desarrollo de este comportamiento con la adquisición de nuevas experiencias en los animales. Dice que se pueden identificar dos factores fundamentales en la base del comportamiento animal. Dice que el animal muestra formas de comportamiento innatas heredadas de sus antepasados. Por ejemplo, la araña no se le enseña a tejer su telaraña. Esta capacidad es transmitida y heredada. Dice que el segundo tipo de comportamiento es que el animal adquiere durante su vida. Es decir, que cuando más sube la escala zoológica, más importante es la adquisición de formas de comportamiento a través de la experiencia personal. Dice que el comportamiento del hombre se forma de estas dos y no solo de esas, sino también tiene otra modalidad de adquisición de nuevas experiencias que no tienen los animales. Nos menciona que el hombre, a diferencia de los animales, no necesita interacción directa con el ambiente para adquirir nuevas informaciones y nuevas capacidades. Él puede asimilar el lenguaje oral y gracias a este puede asimilar la experiencia del género humano construida a través de miles de años de historia. Nos menciona que cuando el niño aprende a leer, a escribir, a hacer cuentas, los fundamentos de la ciencia, él asimila una experiencia humano-social que no podría asimilar si su desarrollo solo estuviera determinado por la experiencia que puedas alcanzar mediante una interacción directa con el ambiente, que sería como el segundo tipo de comportamiento que tienen los animales. Entonces, él pone como tercer tipo de desarrollo mental es el de la adquisición de la experiencia humano-social por medio del lenguaje, que no existe en animales y que constituye la mayor conquista del género humano. Dice que la función generalizada es la función principal del lenguaje, pues sin ella sería imposible adquirir la experiencia de las generaciones anteriores, es decir, la humano-social. Sin embargo, no es la única función fundamental porque el lenguaje no es solo un medio de generalización, también es la base del pensamiento. Es decir, cuando el niño asimila el lenguaje, se capacita para organizar de modo nuevo la percepción y la memoria. También asimila formas más complejas de reflexión sobre los objetos del mundo exterior, adquiere la capacidad de sacar conclusiones de sus propias observaciones, también hace deducciones y conquista todas las potencialidades del pensamiento. También cuando un niño nombra algo, está analizando con ayuda de los medios desarrollados a través de muchas generaciones. Al asimilar palabras y al usarlas, el niño analiza, sintetiza los fenómenos del mundo exterior y une la experiencia de todo el género humano, no solo su experiencia personal. Dice que el lenguaje adquirido es una serie de combinaciones gramaticales complejas, expresiones completas, y estas expresiones permiten el análisis y la sintaxis de la percepción. La conexión entre otras cosas con acciones y más importante, permite relacionar las cosas entre sí. Es decir, un niño adquiere la capacidad de formar conceptos, de deducir conclusiones de unos supuestos, asimila relaciones lógicas, conoce leyes que están fuera de los límites de su experiencia personal directa. Nos menciona que la actividad verbal, además de ser un medio de generalización y una fuente de pensamiento, también es un medio para regular el comportamiento. Por ejemplo, cuando una mamá le dice a su hijo, esta es una taza, el niño gira y ve el objeto mencionado. Asimismo, cuando la mamá le dice al niño, aplaude, el niño también lo hará. Sin embargo, la posibilidad de regular el comportamiento de alguien es solo una parte de la importancia de esta función, ya que primero el niño estará subordinado a las instrucciones impartidas por los adultos, es decir, las hará de manera automática. Después asimila este medio de organización de las acciones y él mismo empieza a formar imágenes de sus acciones. El hecho de que el ser humano rija su propio comportamiento con ayuda de estas señales es lo que la diferencia esencialmente de su actividad, diferencia su actividad mental del comportamiento de los animales. Para la segunda sección, que se nombra el papel del lenguaje en la formación de nuevas conexiones en los niños normales y los mentalmente retrasados, oligofrénicos,
comienza a hablar sobre el desarrollo del pensamiento del niño y la relación con el lenguaje. Dice que en la primera infancia el niño empieza a asimilar lo que se le dice. Durante las primeras etapas del desarrollo, la formación se percibe solo en los casos en que el discurso del adulto esté incluido en una situación en la que el niño es testigo. Es decir, si se le habla al infante de 1 año en un tono poco frecuente o con el que no está familiarizado, en una situación extraña con la que tampoco ha tenido contacto y con palabras que no van acompañadas con a lo mejor señas o movimientos del cuerpo, la pequeña persona no entenderá nada del contenido del discurso. Solo hacia los 3 años el infante empieza a percibir la construcción de frases relativamente complejas. Si ya tiene cierto comportamiento la mamá con el niño y cuando le está hablando, él podría entenderlo, pero si de pronto se acerca otra persona o la mamá de alguna forma le empieza a hablar de otro modo o están en un ambiente distinto, puede que el niño ya no se comporte de la misma forma o no puede entender lo que la mamá está diciendo, aunque en otras condiciones en las que ya está acostumbrado sí lo haya hecho. Eso cambiaría a partir de los 3 años, que él ya puede construir más las situaciones y puede entenderlas. Dice que al final del primer año el infante es capaz de obedecer una orden sencilla, pero solo si la orden se da en tono razonable y en una situación causal. El ejemplo que pone es que si se le pide a un niño de 2 años que coja un juguete en el momento en que está yendo por otro, hay dos situaciones. Puede que sea incapaz de realizar las instrucciones verbales del adulto, aunque vaya por el juguete indicado, podría agarrar y si va por el juguete que quería, irá y en el camino recogerá el otro. El infante percibe el contenido del discurso y las órdenes, pero hasta los 2 años el efecto de la orden verbal se pierde fácilmente si el contenido está en conflicto con la situación que actúa directamente sobre el niño. ¿Sí? Si el niño ya esté ejecutando una acción y se le da otra orden, lo más probable es que se confunda. Puede que siga haciendo su acción y después proceda a la instrucción que se le da o se quede sin hacer ni una ni otra. Aquí Luria se pregunta, ¿significa que a esta edad están notablemente desarrolladas las funciones generales del lenguaje? ¿Significa que el niño que ha llegado a esta etapa de desarrollo puede usar el lenguaje para regular su propio comportamiento? Y dice que basándose en investigaciones nos va a responder. Comenta que se han realizado experimentos con infantes de 2 y 2 años y medio y que se les presenta una señal roja y se le dice que deben de apretar el botón. Y después se les presenta otra señal, una luz verde, y se le dice que no debe apretarlo. Al principio estos niños aprietan el botón solo en respuesta a la simple orden verbal. No se forma ninguna reacción motora condicionada por la luz roja. Es necesario repetir muchas veces la combinación de luz roja con la orden apretar antes de que el niño apriete una vez el botón. Durante esta fase, el reflejo condicionado tiene un carácter no diferenciado y la luz provoca una reacción similar en el infante. Asimismo, el experimentador debe decir bien cada vez que el niño se mueve para que éste siga reaccionando. Si el niño no recibe aprobación, volverá a apretar o dejar de apretar al azar. También es importante destacar que el niño, incluso de haber realizado la acción, no es capaz de formular verbalmente la regla que está siguiendo. Lo que quiere decir es que en esta etapa tiene que haber un seguimiento de las órdenes. Él no está entendiendo por completo qué es lo que está haciendo. Tiene que tener aprobación para saber que debe de seguir haciéndolo y no va a poder expresar lo que está haciendo. Este comportamiento del niño pequeño difiere sustancialmente del niño en edad escolar. Este desarrolla un análisis de las condiciones del experimento, formula las reglas de comportamiento y solo sobre esta base comienza a realizar el movimiento necesario. La formación de reacciones motoras condicionadas en el niño de 3 años se produce teniendo la participación plena del lenguaje, la capacidad de usar la palabra como medio de comunicación con las demás es aún inadecuadamente desarrollada, así como la capacidad de servirse de ella como medio de orientación y autorregulación. Nos menciona que a partir de los 3 años y medio o 4 cambia la situación. Cuando el niño se le da una orden de apretar,
Después de que aparezca la luz roja, ya no espera nuevas instrucciones. En cuanto se enciende de nuevo la luz, él mismo pregunta si debe o no debe hacerlo. En esa edad del infante usa el lenguaje como medio de generalización para ampliar así su información y formular las reglas de comportamiento. Asimismo, si no recibe respuesta del experimentador, hará pruebas y formulará su regla. Su palabra se transforma en fuente de generalización y descubrimiento de una regla. Es decir, en esta edad, él mismo ya no necesita la aprobación, puede hacer el proceso para saber cuál es la regla que está siguiendo y también si se le pregunta, puede formular la instrucción que está haciendo. Estas reacciones motoras son el primer índice del hecho de que los movimientos del niño han dejado de ser mecánicos y empiezan a volverse conscientes. Dice que el paso a la formación consciente de hábitos caracteriza una importante etapa del comportamiento del infante. Los hábitos comienzan a formarse ahora con bastante rapidez y muchos tienen una mayor estabilidad. Si durante una etapa anterior toda regla de comportamiento debe apoyarse en la aprobación del adulto, ahora la coincidencia de la reacción con la regla formulada verbalmente actúa como refuerzo de la reacción y se vuelve estable. Dice que también una pequeña pausa o estímulo externo, a diferencia de la etapa anterior, no provoca la desintegración del sistema formado. El infante recuerda la regla y conserva establemente los métodos de comportamiento adquirido. Dice que en los casos de los niños oligofrénicos, la participación del lenguaje en la formación de nuevas conexiones sigue siendo un proceso distinto. Dice que se ha observado en casos muy sencillos que el niño mentalmente retrasado u oligofrénico capta lo que debe hacer y lo formula, y puede formular regla. Dice que en casos un poco más complicados, por ejemplo, someter al niño retrasado a una tarea cuya ejecución requiere un análisis preliminar del estímulo, por ejemplo, combinar una señal larga de luz azul con la orden apretar y una señal corta con la misma luz de no apretar. El infante debe analizar todo antes de hacerlo, tiene que distinguir las diferencias y abstrayendo tiene que hacer una fórmula de la regla general, sin embargo el infante oligofrénico no podría realizarlo. Dice que este tipo de experimentos permite aislar los rasgos que caracterizan al infante mentalmente retrasado. Dice que si el niño retrasado realiza la tarea sin identificar ningún tipo de regla, suele apretar el botón ante cualquier señal, no nota la diferencia, a veces generaliza la instrucción o deja de reaccionar ante toda señal después de la orden no apretar o al revés, a la orden de apretar comienza a apretar sin parar. Dice que solo después de muchos intentos se dirige al experimentador a preguntar, pero no saca ninguna conclusión de la respuesta que se le dé. Para el niño normal, la respuesta a su pregunta siempre son pasos a conclusiones independientes, pero para el niño oligofrénico, esta pregunta es un medio para eludir la tarea. Los niños retrasados, de modo menos grave, no difieren mucho en el uso del lenguaje. También preguntan. Sin embargo, la respuesta no se utiliza para formular la regla necesaria. La incapacidad para utilizar las informaciones obtenidas en el proceso de comunicación verbal, la imposibilidad de percibir las instrucciones verbales de modo generalizado y de transformarlas en una regla de acción, la incapacidad de usar el lenguaje como medio para pensamiento autónomo, son características del niño retrasado. También la incapacidad de producir un análisis verbal independiente de la tarea planteada o de formular una regla de acción implica que la participación del lenguaje en la formación de nuevas conexiones está considerablemente limitada en el niño oligofrénico. Dice que el niño oligofrénico puede describir con facilidad verbalmente las características que ha percibido visualmente, pero es incapaz de distinguir con ayuda del lenguaje características relativamente menos imponentes y de fijar su significado. Es decir, es incapaz de hacer un trabajo completo de análisis y síntesis que lleva a la formación de una regla estable de acción. Sin embargo, puede ser que tras varias explicaciones unidas a la señal pueda empezar a formar conexiones, pero estas conexiones no serían estables, serían siempre temporales. Asimismo, las conexiones temporales son distintas a la de los otros niños.
Los niños oligofrénicos empiezan a construir reglas a las que deben subordinarse sus acciones. Las condiciones se forman rápidamente y pronto se convierten en estables. Por otro lado, los niños oligofrénicos forman conexiones mecánicas, gradualmente son inestables durante mucho tiempo y no se formulan en forma lingüística, no son conocidas conscientemente. Dice que los dos rasgos que caracterizan la formación de conexiones complejas en el niño mentalmente retrasado y que determinan conocidos problemas pedagógicos son la dificultad y la lentitud en la que hacen una consolidación de nuevas conexiones en tareas relativamente complejas, así como la inercia del hábito formado. Por último, en la sección 3, que es la de la regulación verbal de las acciones del niño normal y el mentalmente retrasado, sigue basándose en los experimentos de la luz verde y la luz roja. Dice que si un infante le ponemos en la mano una pera de goma, no me lo imagino como una bolita de goma o de las que son como las antiestrés, y le damos la indicación de que la apriete en cuanto aparezca la lámpara roja, parece que el niño puede distinguir la orden fácilmente. Sin embargo, cuando se le pone la pera en la mano, va a comenzar a apretarla sin seguir la orden. Y dice que lo que sucede es que el proceso de excitación que ha hecho surgir la señal son tan difusos que el infante sigue apretando la pera y no es capaz de inhibir este movimiento. Lo que sucede es que todas estas condiciones, la dificultad de sintetizar las instrucciones, las acciones verbales, la difusión de los procesos nerviosos, la inestable acción específica de las palabras, constituyen un obstáculo para el establecimiento del papel regulador de las instrucciones verbales del adulto. Se comprueba que aunque asimile las instrucciones, no puede realizar la tarea porque el proceso de excitación en el que se basan los movimientos es tan difuso a esa edad y el niño lo que hace es apretar impulsivamente la pera, aunque recuerde claramente las instrucciones. Luria dice que por supuesto es posible reforzar el papel regulador de las instrucciones verbales de dos formas. Dice que la primera y más sencilla es repetir las instrucciones muchísimas veces inmediatamente antes de la aparición de la señal. Pero el segundo modo, y el que es más racional, es que para superar la difusión inicial de los procesos nerviosos del niño y para reforzar el papel regular de las instrucciones verbales, consiste en hacer hablar del niño. Es decir, pidiéndole al niño que en lugar de apretar la pera a la aparición de la luz roja, diga debo, y a la luz verde decir no debo. Asimismo, con estas acciones, el niño puede seguir las instrucciones sin dificultad alguna. Sus respuestas verbales muestran una mayor movilidad y un mayor control de sus reacciones motoras. Permítanme tantito. Perdón, lo que pasó fue que se me secó la garganta y tenía que tomar agua, perdón. Nos dice que los experimentos demuestran que podemos servirnos del lenguaje para crear un medio de control sobre los movimientos. Como ya les había mencionado, si el infante dice debo o no debo conforme a la luz, es más fácil que siga las instrucciones. Sin embargo, si le pedimos al niño que cuando aparezca la luz roja diga debo y al mismo tiempo apriete la pera, y cuando aparezca la señal verde decir no debo y no apretar la pera, esto resulta muy difícil para el niño de 3 a 3 años y medio. Dice que solo a partir de los 4 años y medio a los 5 se debilita esta influencia directa o impulsiva que queda subordinada a la influencia más profunda del significado de las palabras y el lenguaje del niño empieza a regular con éxito sus reacciones motoras.
Asimismo, más adelante el propio lenguaje del niño se convierte en un factor regulador tan fuerte que el infante empiece a realizar las tareas sin que sea necesario enunciarlas en voz alta. Esto es en los casos de los niños normales. En el caso de los niños oligofrénicos, como se mencionó anteriormente, la dinámica de los procesos nerviosos en estos niños queda rápidamente trastornada y estos se concentran con dificultad y cualquier influencia externa inhibe la reacción ya iniciada. Eso significa que es muy difícil crear el sistema de excitación para que las acciones sean medidas por el lenguaje. Resulta que si el niño empieza a decirse a sí mismo cuáles son las acciones necesarias, este proceso es tan difícil que no puede realizar la acción. Las investigaciones demuestran que la dificultad creada por el sistema dinámico motor del lenguaje constituye un factor psicológico importante que obstaculiza la reacción de acciones complejas por el niño oligofrénico. Otro factor que determina las dificultades del niño mentalmente retrasado es que las conexiones del lenguaje son aún menos móviles que sus reacciones motoras y se convierten con facilidad en formas estereotipadas. Las formas estereotipadas, para poder explicarnos la luria, nos da dos ejemplos. Dice que si se le pide al niño que ante la señal roja apriete la mano o ante la señal verde lo deje de hacer, por un rato podrá hacerlo, pero al cambiar la indicación, es decir, si se le pide que la señal verde responda con debo y a la señal roja no debo, y luego ir alternando el debo y no debo, lo que va a hacer es que no va a saber qué hacer. O en otros casos va a quedarse con una sola indicación, se va a seguir diciendo debo, 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 o no debo, no debo, no debo, o en casos más extremos, aún sin ninguna señal, él va a seguir haciendo alguna de las dos cosas. Finalmente, en la última sección, como resumen, nos da las diferencias entre los procesos nerviosos superiores del niño mentalmente retrasado y la actividad nerviosa superior de su coetáneo normal. Y como se menciona en la primera sección, nos dice que las formas complejas de la actividad nerviosa superior del niño normal se forman en el curso de la comunicación con los adultos. Y en esta el lenguaje es asimilado y pronto se transforma en medio de generalización, instrumento de pensamiento y para regular el comportamiento. Dice que cada acción aislada del comportamiento se forma en el niño normal con la participación del lenguaje y sintetiza la experiencia anterior y la dirige al comportamiento activo. Y en el caso de los niños oligofrénicos, durante el desarrollo también asimila el lenguaje, pero los procesos nerviosos en que se basa muestran desviaciones patológicas y no permiten la aparición de sistemas complejos y móviles de conexión necesarios para el normal funcionamiento del lenguaje. Dice que las conexiones en este tipo de niños no tienen lo necesario para la formación de la actividad intelectual y para la regulación del comportamiento. Asimismo, los rasgos característicos de estos niños son los trastornos mentales complejos y deficiencias en las funciones reguladoras y generalizadoras. Bueno, ese es el textito. No sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo o que nos regresemos a alguna sección que no expliqué bien, porque también sentí que estuvo un poco extraña la explicación, una disculpa. No, gracias Moni por tu presentación. De hecho, aquí les propongo en el chat la cuestión mínima como para discutir hoy. ¿Qué significa el retraso mental de estos niños de los que está hablando Luria? Sobre todo luego teniendo en cuenta discusiones, ¿no? Que sobre la biopolítica, que sobre la normalización de los sujetos aquí, de los niños. Aquí me parece un entendido bastante sencillo y comprensible a nivel práctico. Es decir, vamos sobre la mesa, ahorita lo podemos ir detallando, ¿no?
que este concepto de retraso mental, aunque suene muy duro, tal vez para nuestra época, se sostiene a partir de evidencia empírica y además, eso creo que es muy interesante en el caso de Vygotsky y Luria. Es un concepto que pretende poder ayudar a los niños a la comunicación, al aprendizaje, a la inserción en la sociedad, es decir, como que en concreto en esta unidad, no en todas, ¿no? Me parece que el concepto que se maneja de psicopatología es bastante interesante y aplicable, de nuevo, en un sentido que puede ayudar a los niños a emanciparlos, ¿no? Es decir, ayudarlos a que aprendan por sí mismos y que puedan llevar una vida adulta autónoma. Entonces, bueno, me parece que todavía hay muy buen terreno para la discusión. Bueno, pues creo que en este texto para Luria, un niño con retraso mental oligofrénico es aquel que no puede cumplir con todas las funciones del lenguaje. Es decir, puede a lo mejor captar las primeras, puede hablar, pero no puede formar conexiones más complejas, ni tampoco puede, puede como domar su comportamiento a partir de estas. Sí, que de hecho a partir de este experimento muy sencillo, ¿no? Se trataría de asimilar la regla, con luz roja aprieta la perita, con luz verde no la aprietes, que en este caso los niños oligofrénicos no pueden asimilar esta regla y además explicarla, digamos, verbalmente al experimentador o al entrenador, ¿no? Que de alguna manera, como lo platicábamos, ¿no? Antes de entrar aquí a la sesión, ¿no, Moni? De hecho, sería como si estos niños oligofrénicos tuvieran el patrón de pensamiento, de uso del lenguaje, de interacción práctica con el mundo de un niño de 2 años. Es decir, acá con esto de retraso mental o de retraso en general, me parece, se aluden a determinaciones temporales muy precisas, ¿no? También sobre la idea, a lo mejor en este artículo, como platicamos, no está del todo claro cómo ayudar a estos niños a que lleguen a la adquisición de la herramienta del lenguaje, como los demás niños, aunque les tarde más tiempo, que está implícito en el trabajo teórico práctico de Vygotsky y Luria, precisamente entender, ¿no? ¿Cuál es el problema con esta población de niños oligofrénica? Justamente para poderla ayudar a adquirir estas herramientas lingüísticas y conductuales, ¿no? Reitero, está implícito en esta línea, digamos, de neuropsicología soviética, poder equipar a todos los niños con las mismas capacidades de uso del lenguaje, de navegación ambiental autónoma. Es decir, también se implicaría que no es, digamos, un concepto muy rígido o inamovible, ¿no? De que tengan alguna deficiencia biológica, psicológica, que no se puede auxiliar sobre estas ideas luego más críticas hacia la psiquiatría contemporánea que hemos trabajado en otros seminarios, ¿no? Acá me parece de nuevo una visión bien humanista, ¿no? Por así decirlo en sentido estricto y que de alguna manera, ¿no? También la podremos tratar de conectar con prácticas igual que pedagógicas o clínicas actuales. Es decir, con este concepto de oligofrenia parece que se puede, al final de cuentas, ayudar bien, digamos, a niños especiales a que se puedan, digamos, hacer autónomos, ¿no? Al igual que el resto de los niños. Entonces, bueno, esto, de nuevo, como para ver aquí la discusión, ¿no? De qué tan, por ejemplo, normalizadora la mala es este concepto de retraso mental, o si más bien aluden a características objetivas del proceso de desarrollo de los niños, que si las entendemos y las aplicamos en la praxis, realmente les ayudan. Entonces, bueno, por ahí tengo un par de apuntes más precisos. No sé acá, de hecho, Peter, Sebastián, que nos acompañen, si tienen alguna pregunta, comentario, adelante, aquí en el Zoom o aquí igual en el chat. Entonces, bueno, aquí como para seguir dialogando. Pues considero que con una visión más actual y siguiendo la línea de Luria, lo que se podría hacer es no encasillar a todos los niños de distinta forma de aprender el lenguaje o tiempos para asimilar el lenguaje, pues no encapsulado solo en lo ligrofrénico, sino
¿cómo se podría decir? Identificar sus características distintas para a partir de ahí irlos apoyando, por ejemplo, podría ser desde la educación, para que puedan seguir con su proceso de lenguaje. Claro, en ese sentido, la idea sería que son, digamos, a final de cuentas, de más lento arribo a la adquisición de la capacidad en relación a la población de niños normales, ¿no? Y que de ahí, justo a la fecha, líneas de continuidad de esta concepción de Vygotsky y de Luria apuntarían, por ejemplo, ¿no? A niños, que parece que esto, digamos, del retraso mental, a final de cuentas en la Unión Soviética se fue especificando, ¿no? En determinados puntos diferenciados de arribo, a la interiorización del lenguaje exterior, a la capacidad, digamos, ¿no? De usar signos para resolver problemas, etcétera, ¿no? Que de hecho, como lo comentaba, hay una autora que trabaja en este contexto junto con Vygotsky y Luria, se llama Zuccareva, que precisamente estaba estudiando en específico, ¿no? Estas poblaciones con niños que parecían en relación al resto de la población o adquirir las herramientas más lento o a requerir a lo mejor de mucha paciencia de los educadores, entrenadores para poder adquirir estas reglas, este uso, a final de cuentas, de signos. Entonces, actualmente, cuando se llega a hablar de repente, ¿no? Que déficit de atención o de espectro autista. Parece que esta línea de neuropsicólogos, ¿no? Con Vygotsky, Luria y esta autora menos conocida, Zuccarevan, sería como si se invitara en el presente, ¿no? A tener en cuenta la variabilidad en torno, digamos, al punto de arribo de la adquisición de la capacidad de determinados niños, ¿no? Justo entendiendo que al final de cuentas este uso del lenguaje y la regulación de la propia conducta puede ser lograda, ¿no? Ahí por la población de niños en su conjunto, ¿no? Que se requiere a lo mejor más paciencia, teniendo en cuenta los tiempos de desarrollo diferenciados, pero es decir, se lleva a final de cuentas o se intenta llevar a la práctica este tipo de desarrollo infantil que tiene en cuenta, ¿no? Elementos sociales e históricos. Parece que es lo que contribuye esta neuropsicología soviética, que al el desarrollo infantil o a la psiquiatría contemporánea, ¿no? Pensar la cognición humana como algo social histórico. Creo que sí se hace notar en la sección del texto en la que menciona que a diferencia de los animales, los humanos tienen esa formación social en la que no solo aprenden de manera directa, sino tienen todo el legado de sus antepasados y se va mostrando en el lenguaje. Claro, que igual suena sencillo, pero que implica en este modelo considerar, digamos, líneas evolutivas distintas para los primates no humanos y para los primates humanos, quienes para nuestra supervivencia, navegación ambiental, requerimos precisamente el uso del lenguaje, lo cual, digamos, a nivel de la humanidad en su conjunto, pues ha llevado miles de años, de lo cual en efecto acá como de inicio manifiestas, Moniaquín, se trata en este modelo Vygotsky, Luria también de Zuccareva, de equipar a los niños con estas capacidades de obtención de información del medio ambiente, comunicación de esta información a otros miembros de nuestra propia especie, equipar con este legado lingüístico de generaciones y generaciones de seres humanos a los niños del presente, que de alguna manera se sigue ahí con una línea evolutiva propia, ¿no? Para los seres humanos. Es decir, de este lado se diferencia comunicación humano-humano, de comunicación animal no humano, no humano, ¿no? En este caso el uso de signos, lo que lleva a nivel de historia evolutiva previa, ¿no? Que bipedismo, el uso de la mano, precisamente, ¿no? En un sentido más diestro, lo que pueden hacer otras especies no humanas. Es decir, se sostiene una diferencia cualitativa, humano, animal no humano, que es fructífera para efectos, digamos, prácticos, ¿no? En este caso se trata de equipar a los niños con herramientas lingüísticas.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Sebastián, Peter. No, aquí me dejaría pensando, ¿no? Luria en un posible modelo psicopatológico que no es homogeneizante, que no es cosificador, sino que de hecho nos mostraría presente cómo se llega a adquirir la capacidad del uso del lenguaje. Es decir, acá se habla de un salto cualitativo cuando los niños llegan a esta capacidad, que unos niños llegan más lentos que otros, pero es fundamental precisamente para una vida adulta, digamos, funcional. Entonces, bueno, luego en estos términos que esta psicopatología propuesta, aunque se habla de retraso mental, por Luria y compañía, no parece de nuevo, ¿no? Normalizadora cosificante a la mala, sino que parece igual poder llevar a una buena aplicación pedagógica y clínica en el presente. No sé si alguien quiere comentar ese aspecto, ¿no? Reitero, acá, como se habla de la psicopatología, no se me hace escandaloso, de hecho se me hace interesante y bien explorable. Por ejemplo, ideas sobre cómo el arte, la literatura puede ayudar a los niños a comunicarse, a navegar mejor en el medio ambiente, se infiere definitivamente de esta propuesta. Claro, a partir de la propuesta se podrían buscar otras formas, por ejemplo, en el arte, para que ellos puedan seguir con su proceso de no sé, del lenguaje para poder a nivelarlos, por decirlo de alguna forma, con los otros niños. Claro, claro. De hecho, les comparto de estas lecturas, así que fui buscando para complementar esta sesión. Vienen datos bien interesantes de que esta Zucáreva, quien continuó, digamos, con estas líneas de investigación de Vygotsky y de Luria, que ella, digamos, incluso en instituciones de enseñanza y desarrollo infantil, pues llega precisamente a la población, digamos, anormal, ¿no? Lo que acá son los niños oligofrénicos, que tienen problemas para asimilar y expresar las reglas, o luego se evidenciaría que tardan más tiempo en asimilarlas y poderlas expresar. Entonces, bueno, esta población, digamos, como que niños especiales, se les ayuda precisamente con un montón de entrenamiento artístico, ¿no? Que con instrumentos musicales, talleres de teatro, de literatura, también, esto suena bien utópico, ¿no? Pero en su momento se dio en la Unión Soviética, ¿no? Que se les lleva mucho a contacto que con plantas, flores, jardines, animales, ¿no? Es decir, se desarrolló como que una manera especial de entrenamiento, ¿no? De esta población infantil especial, donde no parece que se propusiera, que es lo que luego nos preocupa, ¿no? Con la psiquiatría contemporánea, la biopolítica, ¿no? Que se acaban encasillando a los humanos, a los niños en conceptos, en categorías demasiado rígidas y no se tenga en cuenta, ¿no? La capacidad, digamos, homogénea de todos los seres humanos, desarrollar capacidades lingüísticas, estéticas, comunicativas, sociales, varias, ¿no? Es decir, como que de esta línea soviética de desarrollo infantil, me parece que se invita a tener mucha sensibilidad con los tiempos de desarrollo diferenciados de los niños y con el gran paquete de herramientas, digamos, lingüísticas, estéticas, culturales con las que se les pueden equipar para la comunicación y la interacción social. Entonces, bueno, me parece que daría por ahí una línea entre otras, ¿no? Para más seminarios después, ¿no? Como de esta línea de neuropsicología con gran enfoque social e histórico, ¿no? Se pueden explorar, digamos, prácticas de desarrollo de herramientas lingüísticas, cognitivas en general, por medio de el arte, ¿no? Me parece de, bueno, podemos encontrar más líneas de discusión. Ok, bueno, ¿alguna pregunta final? O bueno, en este caso, Moni, como siempre, ¿qué te deja esta relectura de Luria? ¿O qué le dirías al público, ¿no? Sobre el aporte de este autor para nosotros. Pues no sé si esté un poco errada mi idea, pero creo que sí está un poco, bueno, el ensayo sí
no retoma tantas ideas del primer texto que expuse. Aquí ya se enfoca más en el lenguaje, algo que en la exposición anterior no toca casi para nada. Y considero que la visión del lenguaje como base del conocimiento es muy interesante y que se podría seguir retomando en la actualidad para la pedagogía y para no sé, para atender también a niños con capacidades diferentes o para buscar nuevas formas de enseñar en las escuelas. Claro, claro. Muy bien, Moni. Muchas gracias. De hecho, de nuevo queda sobre la mesa la invitación para que nos des otro seminario, Luria, con las líneas que quedaban pendientes todavía, ¿no? El seminario anterior, o en este caso también, ¿no? Por ejemplo, lo que nos preguntábamos de, bueno, ya se evidenció cuál es el problema a nivel de uso del lenguaje, de pensamiento interno con estos niños oligofrénicos, ¿no? Pero ya como tener más en cuenta, ¿no? Cómo ayudarlos o tener en cuenta estas líneas diferenciales, ¿no? De tiempo de adquisición de capacidades lingüísticas, que eso en general se pretende que se encuentre en el resto de la obra de Vygotsky Luria y de estas continuadoras también como Zucáreva, ¿no? Entonces, bueno, esto que nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo ayudar a adquirir la capacidad, ¿no? Al niño oligofrénico, otro tipo tal vez de especificación de estos, digamos, déficits. De nuevo, parece que ahí tenemos todavía toda serie de obras, ensayos de estos autores como para continuar. Entonces, bueno, de nuevo, Moni, muchas gracias por tu presentación y pues ahorita platicamos justo para ver la continuidad del seminario. Voy a terminar la transmisión.